Algunos mexicanos tenemos amor y respeto por las culturas indígenas, y uno de los artistas que mejor retrata estas culturas es Raúl Anguiano. Pero este cariño no siempre fue así. Para entender la obra de Raúl Anguiano y de cualquier otro artista, hay que conocer su contexto. Ayer pasaron contexto. El contexto lo dividiremos en dos partes: en movimientos artísticos, el muralismo que pasaba en México, y las vanguardias que pasaban del otro lado del mundo, y la Revolución Mexicana con sus antecedentes. Empezaremos con la Revolución Mexicana y sus antecedentes. Y antes de que empieces a bostezar, recuerda que la razón de que hayas subido tu dedito pintado a redes sociales surge de aquí. Además, tal vez te ayude para pasar un examen o algo así. Todo existía en equilibrio. Sí, tal vez con algunos sacrificios, pero en equilibrio. Hasta que llegaron los españoles. Y ahí comenzó el problema. Sí, esos fueron los inicios. Todos provenimos de estos sujetos y de estos otros que sacrificaban gente por su religión. Bueno, regresando al tema, el pueblo mexicano siempre ha transitado por diversos periodos de violencia. Primero el México virreinal, la independencia de México, el primer imperio, primera república federal, que además duró 11 años. Se intentó poner fin a las disputas entre élites regionales, se hizo una república centralista y que aún así existió inestabilidad política y levantamientos armados. Se hizo una república federal, una monarquía, la república restaurada y el conocido porfiriato, que dio cierta estabilidad y mejora económica. Imagínense toda la violencia que tuvo que pasar México desde que llegó el español. Imagínense a la sociedad hecha chilaquiles. Y después tener que aguantar este don por 30 años, que si bien trajo una mejora para el país, esta era a costa de los más marginados y su oposición política, donde la paz fue forzada por la violencia, donde además el capital extranjero era mejor y más importante antes que el nacional. La paz era un recurso que escaseaba y la identidad mexicana era muy endeble. Bueno, desde 1910 empieza una lucha y una disputa por el poder. Porfirio de repente dijo que se cansó del poder. Madero se postuló y iba ganando, pero Porfirio nos engañó. Los porfiristas encarcelaron a Madero. Madero se sale de la cárcel, hace el plan de San Luis Potosí para proclamar y que se levanten en armas para proteger a los trabajadores y que el voto sea libre de escoger. El 26 de noviembre México se levanta en armas contra el porfiriato, sobre todo estos tres sujetos. Llegan con Porfirio y Porfirio les dice nel, ahí muere. Así que él firma los tratados de la ciudad de Juárez. En 1911 Madero disolvió a este ejército que se había levantado en armas y pues si bien quería o no quería cumplir con lo que había prometido, no cumplió. Así que Zapata se enoja y defiende lo que se había prometido al pueblo mexicano, la reforma agraria y la respectiva división de tierras para el mexicano. Así que Franco Escamilla, ¿ahora quién? Así que Pancho... Así que Pancho Villa y Emiliano Zapata se enfrentan contra Madero en la Ciudad de México. En 1913 Madero renuncia, a lo cual lo precede un señor llamado Victoriano Huerta. Madero y Pino Juárez fueron ejecutados, pero Huerta era una trampa y se convirtió en la restauración del porfiriato. Carranza con Pancho Villa y Emiliano Zapata hicieron el ejército constitucionalista contra Huerta. El plan de Ayala, y bueno, el chiste es que Huerta renuncia. Se hicieron algunas convenciones a donde se eligió a un tal Eulalio, pero Carranza no le pareció y se fue a Veracruz a hacer su propio gobierno. Luego Eulalio renuncia y las fuerzas de Emiliano Zapata y Pancho Villa se quedan con el poder por esta renuncia. Álvaro Obregón después derrota a Pancho Villa y le deja el triunfo a Carranza. Aunque después Obregón aniquila a Carranza y se queda con el poder. Ya después de eso su suerte hace que Plutarco aniquile a Obregón y de ahí empieza a colocar títeres a su antojo para poder controlarlos incluso después de su presidencia, a lo que le llamamos maximato, y de ahí nace el primer partido político, el PNR, que se convierte en PNM y en el conocido PRI actualmente, y pues otros partidos políticos, ¿verdad? Pero bueno, esa es cereza de otro pastel. Por ahora quedémonos con Álvaro Obregón. Ahora sí, vayamos a la sección del muralismo. En el poder de Álvaro Obregón, el secretario de Educación Pública era José Vasconcelos, quien se dio cuenta que el 90% de la población era analfabeta y busca reconstruir la identidad y memoria colectiva. En este contexto surge el muralismo. Arte del pueblo para el pueblo, arte que no era apropiable de un solo sujeto, sino para la comunidad. Arte monumental, grande, público, el cual golpeó al mercado del arte y el elitismo en él.
mercado y elitismo que iba siendo reflexionado del otro lado del mundo por las vanguardias. Estas vanguardias que se intentaban alejar del arte del contenido, imponiendo los sentimientos sobre el significado. Vaya, el muralismo volvía sobre el contenido, sí, pero era un contenido nuevo, superando la mirada del eurocentrista. Algunas veces ocupaban elementos de la vanguardia, futurismo, expresionismo, cubismo, pero este encontró un lenguaje propio mediante la observación de la estética prehispánica e indígena, usando valores y principios de izquierda en contexto en plena expansión y una promesa de cambio, apología del conocimiento, ciencia, tecnología, industrialización y máquina, culto al progreso y lógica marxista, que veía el arte como propaganda ideológica, una visualización de las luchas de clases, historias y mitologías del arte prehispánico. Imagínense vivir con este contexto del pueblo cansado de la violencia que venía desde los españoles, contexto de protesta, la burguesía abusando de los marginados, sin identidad previa, donde nos damos cuenta que los descendientes seguimos presentes en la continuidad. Empecemos con la infancia de Raúl Anguiano. Que tu papá militar te trajera fotos de Gaona y tú los dibujaras. Raúl Anguiano fue muy cercano a los movimientos postrevolucionarios. Que de niño tu madre te dijera, mira Raúl, ahí estuvo preso tu abuelo cuando fue capturado por tropas zapatistas. O sea, imagínense tal impresión del niño. Vaya, su abuelo estaba con las fuerzas de Carranza. Al preguntar su último deseo, él pidió una botella de tequila y hablar con el general Zapata. A lo que le dijo, General Zapata, sí, con esa seriedad. General Zapata, no es justo que les quite la vida, compañeros. Luchamos por los mismos ideales. Ya la cagué. General Zapata, no es justo que les quite la vida, compañeros. Luchamos por los mismos ideales, que son de justicia social, y nuestros jefes están divididos. Pero en el fondo somos hermanos. Bueno, pues después de estas palabras, Zapata se conmovió y le perdonó la vida a él y a los que faltaban por fusilar, ¿no? Solo les quitaron los uniformes y los zapatos, es decir, los dejaron descalzos y les dispararon en los pies, chístate las botas, le dijeron, y pues se le quitaron la ropa. Raúl Anguiano llegó a dibujar a Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Rodolfo Gaona. A los 12 años entra en la Escuela Libre de Pintura. Ahí conoce un cuadro cubista de Diego Rivera, murales de Carlos Orozco, obra de Siqueiros, artistas que impactan al adolescente sobre este movimiento artístico en gestación de la época. Él daba clases desde los 17 años, pero perdió su empleo cuando se cambió de director de educación, pues en ese entonces era su tío. Se traslada a la Ciudad de México donde buscaba trabajo, pues aparte de eso la zapatería de su padre quebró y tuvo que ayudar a mantener a una familia pues muy numerosa. En México, a los 19 años, se une a LEAR, la Liga de Escritores Artistas Revolucionarios, donde conoce a Diego Rivera y José Clemente Orozco. Ahí funda, junto con otros artistas, el Taller de Gráfica Popular. A los 20 años expone en el Palacio de Bellas Artes junto con Máximo Pacheco, quien fue ayudante de Diego Rivera. En 1934 ayudó a muralistas como Jesús Guerrero Galván, Roberto Reyes Pérez, Máximo Pacheco, Juan Manuel Anaya, con quien perfeccionó su técnica al fresco. Raúl Anguiano adoptó estilos como los de las vanguardias. Recordemos que Diego Rivera, quien convivió con Raúl Anguiano, viajó a Francia y conoció ciertas vanguardias, sobre todo el cubismo. Raúl Anguiano también estuvo en exposiciones extranjeras y amaba a Goya, Rafael, Botticelli, entre otros. Sin embargo, uno de sus máximos conceptos fue el indigenismo. Raúl Anguiano ya había escuchado hablar de los murales de Bonampak. Fernando Gamboa en 1949 le ofrece ir de expedición. Al principio tenía miedo, pues suponía peligros, pero la euforia de la aventura pudo más. Tuvo que dejar de pintar algunos retratos por ir, y 2 personas de hecho murieron en el viaje.
Los lacandones de origen maya huyeron a Chiapas desde la península de Yucatán, incluso del Petén guatemalteco. Por intentar congregarlos durante la colonia, ellos huyen a Chiapas. Como ofrenda a los dioses, los mayas pinchaban sus lenguas y genitales para ofrecerles su sangre quemada. Entre más dolor, mejor sería. En este cuadro se ve una lacandona sacándose una espina, la cual Anguiano vio. A ellas no le importó la sangre. Ella siguió caminando después de pedirme mi navaja, así como si nada. En esta búsqueda de qué es ser mexicano, en esta lucha y protesta, nace el sentido de un arte creado antes de tener contacto con Europa, un arte autónomo, un arte prehispánico. Es por esto que algunos artistas como Raúl Anguiano ponen sus ojos en el indigenismo, y a diferencia de Siqueiros y Rivera, concentrados un poco más en la política, Anguiano supo mantenerse al margen de los excesos políticos, y conecta más profundamente con la cultura indígena. ¿Qué mejor manera que retratar al pueblo mexicano en miseria, en abandono? Es triste, sí, el pueblo mexicano es triste. También pinta a la mujer como símbolo de grandeza, ancestral. Sus retratos indígenas, sobre todo los de Naquín o llamada Margarita. Yo, así como el Centro Cultural Delos, los invitamos a ver la exposición de Raúl Anguiano. El tiempo es limitado, pues estará expuesta hasta este 14 de junio de 2021. La dirección es 5 Sur 506 en el Centro Histórico de Puebla, donde también expone la maestra Anger, fundadora de Delos. Pero eso es cereza de otro pastel.